Otras veces también puede dar lugar a telectasias, a neumonías Carlos, recurrentes. disculpa, tú estás pasando diapositivas. No sé si vamos en la misma. No, sí, vamos en la misma. Lo que pasa es que Ah, dale, no, dale, no tengo toda la información, que hablo un poco más. dale. Listo. Bueno, como venía diciendo, los bronquios y los divertículos traqueales cursan generalmente sin síntomas y su hallazgo puede ser casual. Otras veces van a dar lugar a telectasias, neumonías y tos persistente, hemoptisis o enfisemas. Para esto es importante que su diagnóstico se sospeche mediante las pues, técnicas de imagen, principalmente la tomografía o la broncoscopía es la que nos va a dar un diagnóstico preciso. Entonces, un ejemplo claro, como tengo aquí, es un corte, bueno, una imagen de tomografía, un corte coronal con ventana pulmonar, en el cual observamos a nivel del lado derecho. ¿Listo? Acá también podemos ver otro que sale directamente superior a ellos, a los que se encuentran. Y esto es una variante anatómica que se puede encontrar. Con respecto al divertículo, vamos a observar en este corte axial, donde vemos a nivel paratraqueal un saco, el cual no continúa hacia el parénquima pulmonar, sino que se ve como una pequeña cavidad incompleta. Entonces, en este caso, lo vamos a denominar como un divertículo traqueal. Perfecto. Ahora vamos a hablar un poco de la atresia bronquial. Fue descrito por primera vez en el año de 1949. Consiste en la obliteración de un bronquio segmentario o más raramente lobar con un desarrollo normal del pulmón distal. En ello ocasiona un acúmulo de secreciones e hiperinsuflación del parénquima. Este parénquima recibe ventilación colateral a través de los poros de Kohl y de los canales del hambre, lo cual va a constituir cambios enfisematosos. La localización más frecuente de esta atresia bronquial puede ser en el lóbulo superior izquierdo, en el cual va a encontrarse en un 64%, seguido del lóbulo inferior izquierdo un 14%, y en los lóbulos medio e inferior se puede afectar alrededor de un 8%. La mayoría de estos casos se van a encontrar en adultos jóvenes, también se puede encontrar en la infancia o en adultos de mayor edad. Em, es doblemente frecuente en varones, o sea, con respecto a las mujeres se va a encontrar más en varones, y aproximadamente un 50% de los pacientes los cuales se diagnostican son asintomáticos. Los síntomas más frecuentes, en el caso de que los haya, son infecciones a repetición, tos y disnea, y también puede haber dolor torácico, hemoptisis, asma, y en casos raros se ha descrito también que se encuentran los neumotórax. En, en el caso pues, de su diagnóstico lo vamos a hacer a través de se puede encontrar a nivel de un rayo X o a nivel de una tomografía. Obviamente la tomografía nos va a permitir una mejor definición. Entonces, como tenemos en este ejemplo, aquí tenemos un corte, una imagen de tomografía en corte coronal y en corte axial, donde vemos una atresia bronquial del lóbulo inferior derecho. Vemos zonas que se encuentran un poco más hipodensas con respecto al parénquima pulmonar, como vemos, y vemos que a nivel del lóbulo del segmento posterior del lóbulo inferior derecho no hay nada. Otro ejemplo claro, tenemos que se ve asimetría de los lóbulos pulmonares por mayor expansión del pulmón izquierdo, secundaria a la ausencia de la porción biliar del bronquio segmentario anterior del lóbulo superior izquierdo, presentando su trayecto distal dilatación con moco en su interior. Consecuentemente, el parénquima pulmonar distal se ve ventilado por el segmento atrésico, se observa hiperlúcido debido a la oligoemia y el atrapamiento aéreo.
Listo. Carlos, ¿usted me Dígame. puede seguir señalando a los, todo para los R1? Disculpa. ¿Qué tal? Sí, sí, en esta parte, como ven, esto es una ventana mini mit en el cual vemos la parte toda oscura que ven en el pulmón izquierdo, especialmente en el lóbulo superior, que lo ven más oscura es por el atrapamiento aéreo, pues porque como está la ausencia del parénquima pulmonar, no va a haber en esa parte aire. Entonces, se ve a nivel inferior, que es la parte del pulmón que está funcionando, por así decirlo. Listo. Vamos un poco de las malformaciones parenquimatosas. Entre ellas tenemos una que es la agenesia y aplasia pulmonar. La agenesia pulmonar es la ausencia total de bronquios, tejido alveolar y vasos sanguíneos. En la aplasia pulmonar sí existe un esbozo bronquial, pero tampoco hay alveolos ni vasos. Ambos defectos, ambos defectos pueden encontrarse en uno o en ambos lados del tórax. Y aunque pueden ser unilaterales, también pueden encontrarse combinados en el paciente. Hasta un 50% de pacientes con agenesia pulmonar, sobre todo si es del lado derecho, vamos a encontrar que se van a ver muy frecuentemente defectos de otros órganos. Y los defectos más frecuentes son los de origen cardíacos. Y estos se ven altamente ligados con anomalidades cromosómicas. La agenesia bilateral es incompatible con la vida. Y entonces, la agenesia unilateral puede ser asintomática. Y eso se va a dar por el crecimiento compensatorio del pulmón contralateral. Eh, Al momento, sí, los síntomas habituales que vamos a encontrar son taquipnea, disnea y cianosis. Los niños mayores pueden presentar sibilancias va a hacer pensar al momento que lo estén revisando que se puede confundir con un asma o una bronquitis. En el caso de la, de la de su diagnóstico en el rayos X va a mostrar una ausencia del pulmón con desplazamiento mediastínico ipsilateral. Es preciso hacer el diagnóstico diferencial con otras patologías como la telectasia pulmonar, la obstrucción bronquial, ya sea por un cuerpo extraño o secuestro pulmonar completo. La tomografía nos va a ayudar en este diagnóstico porque va a ser un poco más preciso también para descartar otras anomalías, en este caso pues cardíacas, que son las que más se presentan. Para esto no existe un tratamiento para esta patología. Las correcciones de las malformaciones cardíacas son las que nos pueden ayudar a mejorar los síntomas respiratorios. El pronóstico de estos pacientes va a estar más ligado al, a, la, a las anomalías asociadas que tenga, ya que al momento de tener más anomalías puede dar que se predisponga a presentar mayor número de, por ejemplo, de infecciones en el pulmón único, o va a realizar otros síntomas de otras patologías que va a hacer empeorar el estado del paciente. Entonces, aquí tenemos una imagen de un corte axial en la tomografía de tórax con ventana pulmonar, donde vamos a evidenciar que no va a haber pulmón, o sea, va a haber la ausencia del pulmón derecho. Y como consecuencia se va a dar un aumento del tamaño, del volumen del pulmón izquierdo. Lo que está haciendo es una compensación por la falta del otro pulmón, por lo cual aumenta de tamaño para sufrir las necesidades respiratorias del paciente. Y en esta, que es un corte coronal, vamos a ver una ausencia del parénquima pulmonar derecho y se va a dar el desplazamiento de esas estructuras mediastinales hacia la derecha. Aquí pueden observar el corazón, el cual se encuentra ubicado donde estaría, por así decirlo, el lóbulo superior derecho. Ok, listo. Em, la hipoplasia pulmonar está caracterizada
por un desarrollo incompleto o insuficiente de uno o de ambos pulmones. Hay una disminución. Disculpen, creo que me pasé una diapositiva así. Con respecto a la aplasia pulmonar, primero que todo, se da por un esbozo bronquial existente. Este puede servir como una fuente de infección en el pulmón sano, por lo cual debe ser extirpado de una vez se hace el diagnóstico para evitar el, el, el que se presenten infecciones respiratorias recurrentes. Listo. Ahora sí, hablemos de la hipoplasia pulmonar. Es una anomalía caracterizada por el desarrollo incompleto o insuficiente de uno o de ambos pulmones. Hay una disminución en el número del tamaño de las vías aéreas, de los alvéolos y de los vasos pulmonares. La hipoplasia pulmonar puede ser primaria cuando no hay causa aparente o también puede ser secundaria. Listo. La hipoplasia pulmonar primaria va a producir síntomas inmediatamente después del nacimiento, manifestándose como un distrés respiratorio severo. Dado la disminución de la vascularización, esto va a originar una hipertensión pulmonar. Cuando hay un shunt derecha-izquierda por mantenimiento de la circulación fetal a través del foramen oval o a través del ducto arterioso persistente. La de rayos X va a mostrar pulmones muy pequeños y estos pacientes van a tener muy mal pronóstico, a pesar de que se encuentren, por ejemplo, en cuidados intensivos y todo eso. Listo. Y la otra es la hiperplasia pulmonar secundaria, que se va a asociar a múltiples anomalías fetales o maternas. eh, o las dos. La causa más frecuente que encontramos es la hernia diafragmática congénita, ya que las vísceras herniadas van a impedir el normal crecimiento del pulmón afectado y eso va a generar pues que el pulmón no crezca y se dé una hipoplasia. Otra de las más frecuentes es el síndrome de Potter, en el cual hay una genesia renal bilateral que cursa con oligodramnio y compresión del feto por el desarrollo del útero. Entonces, el tórax va a tener forma de campana y el volumen pulmonar es pequeño, haciendo que se dé un descenso en el número del tamaño de los alvéolos y en las vías aéreas y arterias pulmonares. Por otra causa que pueden ser por las displasias óseas, que puede generar una cavidad torácica muy pequeña y esto va a hacer que se dé una hipoplasia pulmonar. Y la otra que se puede dar también es por el síndrome de Jung, que está asociado también a síndrome de Down. Entonces, actualmente la tomografía es el mejor método para el diagnóstico y seguimiento de estos pacientes. Los que están asintomáticos no precisan que se les realice el tratamiento. El resto, lo que se le va a dar es tratar las causas que producen esta hipoplasia para así poder corregirla y pueda tener una mejor calidad de vida. Por ejemplo, aquí observamos una hipoplasia pulmonar derecha, comparamos el pulmón derecho con respecto al pulmón izquierdo, va a estar muy disminuido de tamaño con respecto al ipsilateral y esto al contralateral, perdón, y esto se va a dar, en este caso se presentó por una hernia, que la vemos aquí, una hernia diafragmática de gran tamaño que comprime el, el pulmón derecho y no dejó que siguiera su crecimiento normal. En esta imagen también que tenemos una imagen de tomografía en corte coronal con ventana de mediastino, vemos un pulmón derecho, el cual se encuentra desplazado hacia el otro lado. Bueno, sí, desplazado hacia el otro lado, hacia la derecha. Tenemos otra imagen, un corte coronal, donde vemos un TAC de tórax con ventana mediastínica y es la misma imagen, pero en la izquierda con ventana pulmonar. En este caso observamos una hipoplasia de pulmón derecho con bronquios más pequeños y desplazamiento del corazón hacia mediastino hacia el lado derecho. Listo. El enfisema lobar congénito consiste en la hiperinsuflación de uno o más lóbulos pulmonares a través de un mecanismo valvular que se establece durante la gestación y que permite la entrada de aire pero no su salida. La etiología de esta no está clara.
Casi la mitad de los pacientes presentan alguna anormalidad en, del lóbulo afectado. Va a predominar en los lóbulos superiores y sobre todo en del lado izquierdo. Es 3 veces más frecuente en varones y su diagnóstico se hace se hace antes del nacimiento a través pues, de la ecografía. Habitualmente da clínica el primer mes de vida, pero puede presentarse nada más al nacer como un distrés respiratorio severo. En otros casos pueden encontrarse taquipneas o sibilancias que pueden dar un aumento eh, según progresa la insuflación pulmonar, pudiendo aparecer a llegar, pudiéndose presentar cianosis y distrés respiratorio severo. El diagnóstico es fundamentalmente radiológico. Eh, radiológico. La radiología simple muestra la hiperinsuflación pulmonar, pudiendo haber atelectasia compresiva del pulmón sano e incluso se puede presentar también desplazamiento mediastínico contralateral. En este caso tenemos que ser muy importante porque debe hacerse un diagnóstico diferencial con respecto al neumotórax, correcto. Y la TC de tórax pues, nos puede ayudar a detectar una posible causa adyacente o anomalías asociadas. Entonces, en este caso vemos una radiografía de tórax donde va a mostrar una hiperinsuflación del pulmón izquierdo, coordinación a través de la línea media, desplazando así todo el mediastino y hacia la derecha con compresión del pulmón derecho, como se ve aquí. En este caso, en la tomografía, en un corte axial, a nivel de los cortes apicales, donde se evidencia un aumento importante del volumen del pulmón derecho, como lo vemos acá, y el parénquima enfisematoso con desviación del pulmón contralateral. Listo, la malformación adenoide quística se va a producir como una consecuencia de un sobrecrecimiento desorganizado de los bronquios terminales, con la subsiguiente displasia del tejido pulmonar distal. Se van a formar lesiones quísticas, las cuales se van a comunicar entre sí y también con el árbol bronquial. Su causa aún es indeterminada. Si bien se cree que podría darse por anomalías del desarrollo pulmonar, también puede darse por una alteración en la circulación bronquial durante la etapa fetal. Según su histología, pueden clasificarse en 3 variantes. La tipo 1, es la más frecuente y presenta un 55%, la tipo 2, que se presenta en un 40%, y la tipo 3, que se presenta en un 5%. Esta patología suele ser unilateral y ambos pulmones se afectan con igual frecuencia. Listo, entonces tenemos que la tipo 1 son lesiones quísticas múltiples que van a ser superiores a 20 milímetros. Esta es la característica principal, la que las diferencia de las otras, que son mayores a 20 milímetros las lesiones quísticas, que puede estar en un mismo lóbulo y que puede ser una gran lesión que reúne a todas. Como en este caso, donde vemos una imagen, una tomografía de tórax cortaxial de una paciente de 48 años con malformación adenoide quística tipo 1, donde evidenciamos, su clínica era que tenía infecciones respiratorias recurrentes y por lo cual fue sometido a una lobotomía a encontrar estos hallazgos, donde vemos lesiones quísticas, las cuales van a superar los 20 milímetros y por lo cual se puede determinar como una tipo 1. La tipo 2 son numerosos quistes, los cuales van a medir menos de 20 milímetros. En esta vez tenemos dos imágenes, una en corte coronal y una en corte sagital, en ventana pulmonar, donde vemos múltiples imágenes quísticas, las cuales van a medir menos de 20 milímetros de diámetro y las cuales se van a encontrar a nivel del segmento superior del lóbulo inferior izquierdo, donde vemos las múltiples imágenes, las cuales van a ser quistes tipo 2. Acá tenemos otro ejemplo donde vemos otra imagen de tomografía en corte axial con ventana pulmonar, donde vemos las mismas lesiones tipo 2 en el lóbulo inferior izquierdo, las cuales están aquí señaladas con la flecha negra.
Y acá vemos también en el nivel del lóbulo inferior derecho, también vemos las mismas lesiones menores de 20 milímetros. En la tipo 3 no hay quistes, sino que hay una gran masa sólida, adenomatosa o estructuras bronquiales que nos pueden mostrar aquí, como vemos en la radiografía de tórax, donde se observa una masa sólida, la cual va a ocupar el emitoras izquierdo. Ocupa el emitoras izquierdo. Un pequeño porcentaje de los pacientes van a permanecer asintomáticos, por lo que pueden llegar a la adolescencia o a la edad adulta sin diagnóstico. El tratamiento de esta patología es quirúrgica, siendo la lobotomía la mejor opción cuando son evidenciadas en tomografía. Listo. Los quistes broncogénicos son lesiones que se forman por anomalías del desarrollo pulmonar, muy probablemente antes de la formación de los bronquios. Las dos terceras partes de los quistes se van a localizar en el mediastino y el resto en el parénquima pulmonar. Si bien se ha descrito localizaciones como retroperitoneo o cuello, eh, los parenquimatosos se presentan o se encuentran más frecuentemente a nivel de los lóbulos inferiores. Suelen ser lesiones solitarias con epitelio cilíndrico o escamoso y pueden contener moco o fluido seroso. También pueden encontrarse músculo liso o cartílago. Perfecto. Los síntomas dependen sobre todo del tamaño y de la localización, así como de su posible grado de sobreinfección que se presente. La tomografía nos va a permitir una mayor delimitación del tamaño y la localización de estas lesiones, así como una relación con las estructuras adyacentes. El tratamiento es quirúrgico. Para las localizaciones mediastínicas es suficiente o sea, quitar el quiste, mientras que cuando son intraparenquimatosos va a ser necesario que se realice una lobectomía. Entonces, a nivel de la radiografía simple, se van a encontrar quistes que suelen aparecer como estructuras redondeadas con densidad de tejido blando, a veces con compresión de estructura circundante y ocasionalmente generan compresión para provocar un atrapamiento del aire. Con respecto a la tomografía, van a aparecer como masas esféricas u ovoides bien circunscritas de atenuación variable, con compresión de flujo variable, lo que explica las diferentes atenuaciones que se observan en la tomografía. Aproximadamente el 50% son de densidad líquida, como tenemos de 0 a 20 unidades. Sin embargo, la proporción significativa es de densidad de tejido blando, mayor de 30, o incluso hipertenuante en los tejidos blandos mediastínicos circundantes. En la resonancia magnética, a veces se realiza para confirmación de que se llega a presentar un caso atípico. En el T1 se va a encontrar como una intensidad de señal variable, desde baja por lo líquido hasta alta debido al alto grado de proteínas que presenta. Y el T2 generalmente van a presentarse de alta intensidad de señal debido al componente líquido que ellos presentan. Entonces aquí tenemos una radiografía donde vemos de un paciente de 75 años que debutó con disnea y cianosis. Como se vio, se evidenció un hallazgo de lesión mediastínica que producía compresión traqueal, eh, precisando una colocación de una endoprótesis, como la que se evidencia aquí, la colocación de la endoprótesis. Y cuando miraron la lesión, era un quiste broncogénico que se extirpó. En este caso, vemos una tomografía de tórax, un corte de pulmón, corte axial con ventana de pulmón, donde vemos un paciente de 54 años que había presentado un neumotórax a repetición con el diagnóstico de una distrofia bullosa derecha que fue intervenido encontrando además de esas bullas un quiste broncogénico. En esta otra imagen evidenciamos también una tomografía de tórax corte axial donde se evidencia una gran estructura quística de densidad líquida
bien delimitada a nivel del mediastino sin invasión pulmonar. En esta también vemos dos cortes axiales, una en ventana pulmonar y otra en ventana de mediastínico, donde se ve, bueno, la de la pulmonar a la izquierda, de mediastínico a la derecha, donde se evidencia una imagen en el segmento posterior de densidad quística periférica intrapulmonar, que es la que vemos en esta imagen. Listo. Ahora vamos a hablar un poco sobre las malformaciones vasculares intrapulmonares. Entre ellas tenemos los secuestros pulmonares, las fístulas arteriovenosas y el lóbulo ácido. Entonces, el secuestro pulmonar se trata de un segmento o lóbulo pulmonar que no tiene comunicación con el árbol bronquial, recibiendo un aporte sanguíneo sistémico. Representa al 0,15 al 6,4% de las malformaciones pulmonares. La mayoría son unilaterales y afecta principalmente al lóbulo inferior izquierdo. Se clasifican en dos grupos. Tenemos los extralobares y los intralobares. Los extralobares se diferencian claramente del parénquima pulmonar normal que los rodea, ya que poseen una pleura propia. Suelen recibir aporte sanguíneo a partir de las ramas aórticas torácicas o abdominales, y el drenaje venoso es sistémico, generalmente a través de la vena acius, vena porta o vena cava inferior. Pueden asociarse a malformaciones congénitas hasta un 50% de los casos, entre ellas la hernia diafragmática, defectos del pericardio o un drenaje venoso anómalo, como la malformación adenomatoide quística tipo 2. Y los secuestros intralobares son los más frecuentes. Están integrados dentro del parénquima normal y no se diferencian claramente de estos, ya que no presentan pleura propia. Suelen recibir el aporte sanguíneo a partir de las ramas aórticas, sobre todo en la aorta torácica, pero no únicamente. Mientras que el drenaje venoso se va a realizar habitualmente a través de la circulación pulmonar, si bien en algunos casos pueden presentarse también por las venas sistémicas. Las características radiológicas, vamos a encontrar en la radiografía una opacidad triangular en el segmento afectado. También puede mostrar espacios quísticos si está infectado. Y tanto el secuestro intralobar como el extralobar rara vez pueden presentar broncograma aéreo, ya que pueden adquirir una conexión con el árbol bronquial debido a un proceso infeccioso. En las tomografías, la imagen transversales con frecuencia demuestran un suministro arterial de la aorta descendente. Puede surgir debajo del diafragma en el 20% de los pacientes. Generalmente no contiene aire a menos que esté infectado, y las reconstrucciones en 3D pueden ser especialmente útiles para detectar vasos arteriales anómalos, venas anormales concurrentes y diferenciación entre los secuestros intralobares y extralobares. Entonces aquí tenemos una tomografía de tórax, corte axial con ventana mediastínica, donde se observa una gran área, bueno, que vemos aquí en el lóbulo inferior izquierdo, la cual recibe irrigación de la aorta torácica. Como vemos acá. Esta es una característica de secuestro pulmonar. También evidenciamos esta imagen, corte axial de ventana, abdominal, donde vemos una masa en el lóbulo inferior izquierdo, con densidad de partes blandas, de bordes definidos, sin pleura visceral alrededor de esta masa, lo cual podría verse que son extralobares. Listo. Con respecto a la fístula arteriovenosa, son malformaciones vasculares consistentes en una comunicación anómala entre el sistema arterial y el venoso pulmonar, por lo que se produce un shock de derecha a izquierda. Se clasifican en simples, complejos y difusos. El tipo simple se alimenta de una sola arteria segmentaria que alimenta la malformación. El tipo complejo tiene múltiples arterias que se alimentan de las segmentarias, y la rara, que se caracteriza por muchas malformaciones. En este caso tenemos una angiografía de tórax donde se evidencia una masa quística, que es esta que encontramos acá, quística, que realza con las arterias pulmonares
Vemos que tenemos las arterias pulmonares y reales al mismo tiempo. Tiene una arteria nutricia, que es la que vemos acá, y una vena evacuatoria compatible con la malformación arteriovenosa. Y por último, el lóbulo ácidos, que se presenta durante el desarrollo embrionario y queda normalmente sobre el bronquio principal derecho. Ocasionalmente no ocurre así y el callado del ácido queda sobre el vértice pulmonar, de modo que al crecer el pulmón, la vena ácido arrastra un pliegue de la pleura, formando un lóbulo accesorio en el pulmón derecho. Vemos una tomografía de tórax con ventana pulmonar, donde vemos en un corte a nivel de ápices, donde se evidencia una fisura de ácidos, y también se confirma que no hay lesión, ni una masa sólida, ni colapso. Se trata de una variante normal incidental. Y listo, eso sería todo.